Hey colegas, ¿cómo han pasado? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a una nueva clase de parasitología en la que vamos a estudiar al parásito Strongyloides stercoralis. Así que comencemos. El Strongyloides stercoralis es un parásito nemátodo y por lo tanto la infección que va a provocar es una nematodiasis o también conocida como estrongiloidosis. Este tipo de infección, además de ser una nematodiasis, más específicamente es una geohelminthiasis. Recordemos que esto significa que el parásito o dentro de su ciclo de vida tiene que ir sí o sí por la tierra. Como habíamos mencionado, el agente de esta estrongiloidosis es el Strongyloides stercoralis, pero antiguamente se lo conocía también como Anguilula stercoralis. Además, a este parásito se lo considera como una infección oportunista, ya que en pacientes con infección por VIH o en fase SIDA, que es la fase de inmunodeficiencia, estos parásitos tienden a provocar una infección mucho más severa y diseminada, afectando a varios órganos. Se transmiten a través de la piel, es decir, por mecanismo de penetración, aunque algunos estudios también mencionan que la transmisión puede ser a través de la leche materna, es decir, a través de la lactancia. Epidemiológicamente hablando, el Strongyloides stercoralis es un parásito cosmopolita, que significa que se lo puede encontrar en casi todas las regiones, sobre todo en zonas rurales y zonas tropicales. Realmente no tiene un grupo etario específico, es decir, que se puede presentar o se puede adquirir una infección a cualquier edad. Lo que sí podemos mencionar es que este parásito es mucho más común o la infección es mucho más común en aquellos que no utilizan zapatos, es decir, en personas que trabajan descalzas. ¿Y quiénes son las que generalmente andan descalzos? Pues los trabajos de los agricultores. Por lo tanto, el reservorio del estrongiloides va a ser el ser humano. Y dentro del ser humano, la localización va a ser siempre el intestino delgado. Ok, ahora estudiemos la morfología del parásito adulto. El parásito adulto en sí es muy pequeño y tiene gran capacidad de partenogénesis. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que tienen la capacidad de autofecundarse. ¿Y por qué ocurre esto? Porque por lo general no existe un macho, siempre es una hembra. Y si hay machos, hay en muy pocas cantidades o son muy escasos. Como habíamos mencionado, se encuentra siempre viviendo en el intestino delgado o en el interior de la mucosa del intestino delgado. Principalmente en qué partes? En el yeyuno y en el duodeno. El tiempo de vida de estos parásitos en estos lugares es de aproximadamente 5 años. Así se pueden alojar durante todo este tiempo en este sitio. Mide aproximadamente entre 2 milímetros de largo, decíamos que era muy pequeño, y por 50 micras de diámetro. Este parásito posee un extremo anterior, una parte media y un extremo posterior. Por aquí he dibujado una hembra y por acá tenemos un macho que, como les he mencionado, son muy escasos o muy raros. Entonces, de adelante hacia atrás, el extremo anterior está constituido por una boca que posee 3 labios. Siguiendo a la boca podemos observar que posee un esófago cilíndrico. Siguiendo al esófago tenemos ya en su parte media al intestino, que no hay ninguna característica especial. Y después del intestino, en su parte media mismo, podemos encontrar el oviducto. Y dentro de este podemos encontrar a los huevos. Asimismo, en esta parte media podemos encontrar la abertura de la vulva. Y hacia la parte posterior, que es afilada o el extremo posterior afilado, encontramos la abertura anal o el ano. Eso en el caso de la hembra. En el caso del macho, pues también va a presentar hacia su extremo anterior una boca con los labios, seguido del intestino. Y aquí ya cambia la cosa porque en su parte media va a poseer la testis o la rete testis, seguido del receptáculo seminal. Y hacia su extremo posterior vamos a tener dos estructuras. La primera es el conducto eyaculador y el segundo va a ser la espícula copulatriz. Esta sería la morfología de los parásitos adultos. Ahora cabe destacar que existen dos tipos de larvas dentro de este parásito, que son las larvas rhabditiformes y las filariformes. La diferencia es que las larvas van a ser mucho más pequeñas que el parásito adulto. Las rhabditiformes, por ejemplo, son mucho más pequeñas, que miden de 150 a 300 micras de largo y 15 micras de diámetro, mientras que las filariformes van a medir de 500 a 700 micras de largo y 25 de diámetro. 25 micras me refiero. La filariforme no presenta una cavidad bucal, mientras que la rhabditiforme del estrongiloides sí presenta un extremo romo con una cavidad bucal corta. Y no olvidarse también de los parásitos adultos de vida libre, que son formas no parasitarias del Strongyloides stercoralis y que básicamente son larvas rhabditiformes que caen en la tierra y que se pueden convertir en macho o en hembra.
o a su vez se pueden convertir en larvas filariformes y penetrar a través de la piel. Esos en cambio miden aproximadamente un milímetro de longitud y los vamos a ver o los vamos a representar cuando hablemos del ciclo de vida. Bien, ahora revisemos su forma de resistencia y su ciclo de vida. Entonces aquí tenemos un oviducto, un útero con los huevos, en donde hemos hecho un dibujo un poco más grande para poder representarlo. La forma de resistencia mide aproximadamente 55 micras de largo por 30 micras de diámetro. Morfológicamente el huevo está compuesto de dos partes. La primera es la membrana, que es el que recubre, y segundo por el interior, que es el embrión. Estos huevos al microscopio se ven claros, poseen una membrana cuya característica es ser muy delgada. Estos huevos se encuentran dentro del útero, o sea, en su interior, donde aproximadamente son en número de 6 a 8 huevos. Y por último, estos cuando son eliminados a través de las heces ya son huevos embrionados. Desde su ovoposición por parte de la hembra, ya estos huevos poseen un embrión. Además, es muy raro o es excepcional poder observarlos en las heces. Una vez sabiendo esto, nos vamos a estudiar su ciclo de vida. El ciclo de vida de este parásito se puede dividir en tres partes, ya que existen tres vías diferentes para poder llegar a completarlo. Siendo así, los podemos dividir en una vía o en un ciclo directo, en un ciclo indirecto y el último que es una autohiperinfección. De forma muy general, ya mismo lo vamos a explicar, vamos a hacer las diferencias. El directo principalmente se da por una infección a partir de larvas filariformes que provienen desde la tierra. El indirecto, por su parte, se va a dar por parásitos de vida libre que provienen asimismo desde la tierra. Y por último, la autohiperinfección va a ser por larvas rhabditiformes, que estas larvas rhabditiformes dentro del organismo se van a convertir en filariformes y se da sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia. Ok, yo he intentado representar aquí el ciclo de vida en color lila las flechas para el directo, en color celeste el indirecto y la autohiperinfección en color amarillo. Entonces vamos a explicarlo de poco a poco. Comencemos con el parásito adulto, que es el que estudiamos en la página anterior. Este parásito adulto se encontraba situado, como lo habíamos dicho, en el intestino delgado. ¿En cuál parte exactamente? En el duodeno y en el yeyuno. Recuerden que habíamos mencionado que dentro de la misma ovoposición o dentro del mismo parásito ya se encuentran embrionados. Por lo tanto, al pasar al intestino grueso, que sería la siguiente parada, estos a través de las heces salen pero en forma ya de larva rhabditiforme. Por ende, esta larva rhabditiforme cae hacia la tierra, por eso decíamos que era una geohelminthiasis. En la tierra se convierte o pasa de su estadio de larva rhabditiforme a una larva filariforme, la cual es su agente infectante, es decir, que esta es la que puede penetrar a través de la piel, sobre todo en los descalzos, por eso hemos dibujado un piecito, y específicamente por donde suelen más penetrar es en los espacios interdigitales. Desde aquí se introducen hacia los vasos sanguíneos y van a llegar hacia el corazón, a través, por supuesto, de la circulación de la vena cava, específicamente hacia el corazón derecho. Luego de este corazón derecho van a llegar hacia los pulmones, que es la siguiente parada, en donde comienza su vía retrógrada, es decir, pulmones, bronquios, tráquea, hasta llegar a la faringe. En la faringe estos van a ser deglutidos y se van a ubicar en el estómago, en donde va a continuar su ciclo y van a terminar alojándose en el intestino delgado. Ahora, acá tenemos en cambio el ciclo indirecto. El ciclo indirecto comienza desde el intestino grueso en las heces, a diferencia del ciclo principal que salía como larva rhabditiforme. A través de las heces se van a liberar los parásitos de vida libre. Estos parásitos de vida libre, que son adultos, o sea, no estamos hablando de larvas, sino adultos, caen hacia la tierra, al igual que en el ciclo principal. Y es en la tierra en donde ocurre la copulación o copulan, y es aquí donde comienzan a eliminar recién sus huevos. Y luego de los huevos, pues obviamente va a eclosionar y se va a convertir en una larva rhabditiforme. De la misma forma, esta larva rhabditiforme se va a convertir en una larva filariforme, siguiendo sus estadios, y posteriormente va a poder penetrar en los espacios interdigitales y continuar el ciclo normal. Y por último tenemos la autohiperinfección, que como su nombre lo está indicando es propia del mismo ciclo directo, es decir, que dentro del intestino grueso, en las heces, estas larvas rhabditiformes, recuerden que aquí ya han eclosionado, estas larvas rhabditiformes se van a convertir en larvas filariformes.
y son estas larvas filariformes dentro del mismo organismo que van a penetrar a través de los vasos sanguíneos y van a llegar hacia el corazón derecho para continuar nuevamente el ciclo y terminar siendo adultos en el intestino delgado. Y de esta manera se completan los 3 ciclos que hemos mencionado, el directo, indirecto y la autohiperinfección. Recuerden siempre cuál es la diferencia. El directo va a ser mediante la infección directa de larvas filariformes desde la tierra, el indirecto a través de parásitos de vida libre y la autohiperinfección va a ser por la transformación de la rhabditiforme en filariforme dentro del mismo organismo. No se olviden que este ciclo de autohiperinfección ocurre en inmunodeficiencias. Y a todo esto, ¿cuánto dura todos estos ciclos? Pues normalmente es aproximadamente un mes. Culminando con el ciclo, ahora sí vamos a estudiar entonces sus mecanismos patógenos y también su diagnóstico y profilaxis. De acuerdo a la patogenia y la clínica, vamos a tener que este parásito, el Strongyloides estercoralis, posee 3 mecanismos principales. El primero es el inflamatorio, que por supuesto se da por una respuesta del sistema inmune ante cualquier organismo, en este caso va a ser el parásito. Tiene un mecanismo mecánico, ya que uno de sus pasos en el ciclo de vida era penetrar a través de la piel y esta penetración por supuesto causa lesión por donde quiera que esté pasando. Y por último tiene un mecanismo migratorio, ya que se puede movilizar de un órgano a otro y por supuesto causar enfermedad. Existen 3 sitios principales en donde puede afectar. El primero es la piel, por obvias razones las que hemos mencionado. El segundo puede ser a nivel pulmonar, el tercero a nivel intestinal y el cuarto pueden ser muchos otros órganos o afectar a nivel sistémico. Si se dan cuenta, pues lógicamente todos van a ser derivados del ciclo de vida. En la piel lo que va a causar son lesiones tipo pápulas, vesículas o pústulas, es decir, pápulas tipo ronchas, las vesículas que son bombitas de agua, por decirlo de cierta forma, y las pústulas que son bombitas de agua que se infectan y se llenan de pus. A todo esto lo podemos mencionar una entidad clínica que es la dermatitis pruriginosa. ¿Por qué se llama dermatitis? Porque es una infección e inflamación de la piel con las lesiones que hemos mencionado y a su vez va a haber eritema, edema o prurito transitorio. Esta dermatitis pruriginosa va a ser entonces transitoria. Quiere decir que va a estar por un periodo de tiempo y luego van a desaparecer. Pero a su vez también es recurrente. Quiere decir que van a desaparecer y nuevamente aparecer. Aproximadamente esto dura 2 semanas. Esta patología de la piel, en estos casos de estrongiloidosis, van a causar algo que se llama canales serpeginosos. Estos canales serpeginosos son muy similares a los que ocurren con la larva migratoria cutáneas. En ese caso se llama larva migrans cutánea, pero en este caso de estrongiloides le vamos a llamar larva currens. Y todas estas lesiones, por supuesto, son mucho más comunes en los lugares en donde penetra el parásito inicialmente, es decir, a nivel de los pies. Pero, ¿qué parte del pie, doctor? ¿Qué parte del pie, profe? En los espacios interdigitales, en el dorso, como podemos ver aquí que lo he graficado, o en el arco del pie. Igual por aquí les dejo una imagen referencial. A nivel pulmonar, seguimos, va a causar el síndrome de Lüffler, que habíamos dicho que cursa con tos, expectoración, eosinofilia, con fiebre. Y en casos más severos, en lugar de un mero síndrome de Lüffler, se puede ocurrir una neumonía o bronconeumonía, broncoespasmo o incluso puede ocurrir asma. En el intestino va a causar una enteritis y esta enteritis va a cursar con los mismos síntomas normales de una enteritis: el dolor epigástrico o simplemente dolor abdominal, pirosis, náuseas, diarreas. Pero esta diarrea va a tener una característica y puede ser con sangre oculta. Asimismo, en casos mucho más severos puede haber granulomas, pueden haber ulceraciones y puede ocurrir incluso necrosis. Y cuando hay afectación sistémica, y las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a cada órgano lesionado. Por ejemplo, en el caso de las meningitis van a ser síntomas y signos neurológicos, en las endocarditis signos y síntomas cardiológicos, y en el caso de los abscesos pues van a ser propios de masas fluctuantes con el resto de sintomatología sistémica como la fiebre, el eritema, el edema, etc. ¿Cómo vamos a diagnosticar una estrongiloidosis? Van a ser mediante la clínica o el diagnóstico clínico y mediante los laboratorios. La clínica va a ser siempre sugestiva de una enteritis, es lo más común, o sea, afección del intestino delgado, o sea, una duodenitis, que básicamente es todo lo que hemos mencionado por acá. Mediante los laboratorios complementarios podemos pedir exámenes directos y exámenes indirectos. Entre los exámenes directos mencionamos aquellos que podemos observar de forma directa a la vista todos los parásitos, los huevos o las larvas y las características que les hemos mencionado. Los directos, por ejemplo, pueden ser heces en fresco o exámenes de heces, el coproparasitológico,
En las heces en fresco lo que se va a ver pues es la presencia de las larvas. En el copro parasitológico no siempre va a revelar la presencia del parásito debido a que su localización es por lo general tisular, o sea, dentro de la mucosa del intestino. Por ende, se sugiere que los coproparasitológicos o coproparasitarios sean más bien seriados. ¿A qué se refiere con seriados? Que sean pedidos por varios días para verificar lo que estamos sospechando. También se pueden solicitar cultivos o coprocultivos, en donde la principal característica que vamos a encontrar, porque el cultivo es agar, carbón molido y arena, es que se van a observar surcos. Estos surcos son debidos al movimiento migratorio del parásito y esto nos va a conllevar al diagnóstico por este tipo de examen. Estos surcos van a ser curvaturas suaves en forma de látigo. Además de esto se puede encontrar también separación de larvas o se puede hacer también otro tipo de exámenes como el aspirado duodenal, aunque ya está en desuso. Sin embargo, lo mencionamos como parte del diagnóstico. En casos un poquito más agresivos podemos realizar incluso endoscopías y biopsia o un esputo en fresco. Y los métodos indirectos, que no observamos directamente los parásitos, sino que es mediante pruebas inmunológicas, el principal va a ser el ELISA. Esta prueba ELISA va a ser en el suero y se debe tener en cuenta de que puede existir una reacción cruzada con el Ascaris lumbricoides o con las uncinarias, que de hecho las uncinarias son también muy parecidas a todo esto que hemos mencionado. Y por último, para terminar, la prevención o profilaxis. La prevención de estas infecciones van a ser muy similares al resto de infecciones parasitarias, en donde la principal va a ser el control de las excretas. Debe haber una adecuada educación sanitaria, por supuesto una higiene personal prolija, y también en el caso de la epidemiología que mencionábamos que era más común en los que no utilizan calzado, entonces por acá también el uso de calzado. A breves rasgos mencionamos el tratamiento, que puede ser de primera elección la ivermectina, y alternativas tenemos el tiabendazol, albendazol, mebendazol, y las dosis van a depender del peso, la talla y cualquier otra condición que tenga cada paciente. De esta manera hemos estudiado el parásito por completo. Espero que les haya gustado esta clase. Recuerden dejar su like, compartir y comentar, además de seguirme en las redes, que voy a estar subiendo mucho más videos de parasitología pronto. Nos vemos en una próxima ocasión, colegas. Bye.